Kaixo entzule guztioi, Adekotik 15 podcast berri bat ekarriko dizuegu. Bizkaiko gobernuz kanpoko erakunde eta fundazio edo elkarteen lana ezagun dezazuen. Elkarrizketa hauen bidez, bakoitzen eguneroko lana aztertuko dugu. Zenolako laguntza prestatzen duten eta antolatzen dituzten ekintzak jakingo ditugu. Gu Izaskun eta Mila gara, eta zuen konfidantzako sentsibilizatzaileak izango gara. Tu sensibilizadoras de confianza. Este podcast se encuentra dentro de un proyecto de educación para la transformación social financiado por la Diputación Foral de Vizcaya. Solidarizando, que es gerundio. Kaixo entzule guztioi, bienvenidos una semana más a Solidarizando, que es gerundio. Hoy os traemos la organización Mundu Bakean. Es una entidad vasca sin ánimo de lucro que nace como parte de los movimientos sociales pacifistas surgidos en el Estado español a partir de los años 80, con una clara vocación pacifista e internacional, fruto de la iniciativa de hombres y mujeres que promueven ideas y acciones progresistas para el logro de la paz entre los pueblos y la libertad de los mismos, considerando estos los valores fundamentales de las relaciones internacionales. Para llevar todo esto a cabo, trabajan en 3 ámbitos, como es la ayuda humanitaria, la cooperación y la educación y la sensibilización. Para hablarnos de todo esto tenemos a Gurutze Purúa, coordinadora de programas. Egunon, Gurutze, es que casco por cedernos este rato con todo este trabajo que hemos dicho que tenéis y para que nos aterrices y nos expliques un poco pues toda esta perorata que yo he soltado para contarlo así de manera más cercana. Lo intentaré, porque la verdad es que tampoco es fácil. Yo diría que igual es importante recalcar, sobre todo en estos tiempos en los que la derecha intolerante avanza y ataca a los derechos humanos, el subrayar por qué el pacifismo activo es importante y es un poco el núcleo, la esencia de Mundu Bakean, ya que garantiza los derechos, las libertades y la justicia social desde un enfoque desde lo local a lo global. Muchas veces lo que padecemos o sufrimos aquí desconocemos que pueda estar ocurriendo en otras partes del mundo, se replica la historia constantemente, no aprendemos de nuestros errores. Entonces, para lograr transformar esos modelos de vida patriarcales y capitalistas que nos impiden tener un modelo sostenible para una vida activa en salud y en alegría, creo que un poco buscamos desde una mirada feminista, desde la empatía, procesar o llevar a cabo un motor de solidaridad universal. Entonces igual sería importante pues ahora decir que esa es nuestra base sobre la que hacemos luego o intentamos hacer incidencia política, trabajar con el fin de lograr la igualdad entre todas las personas independientemente de su identidad, género, raza, estudios, nacimiento social, todas esas construcciones que a veces son barreras opresivas que marcan a dónde va la persona, ¿verdad? Y el destino. Entonces, un poco desde ese punto de vista, ese es un poco el enfoque, digamos, interseccional desde el que trabajamos las múltiples discriminaciones que se llevan a cabo principalmente desde Euskadi, en Euskadi, desde Guatemala en Guatemala y desde Senegal en Senegal. Muy importante, ¿no? Ese desde que... Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos aprendido que el colonialismo ha decidido en la mayoría de casos qué hacer y cómo hacer en diferentes entornos, ¿verdad? Entonces aquí lo que realmente creo que es importante es ver cómo desde las experiencias de la gente que hemos trabajado en Mundu Bakean y hemos vivido en principalmente tanto Guatemala como Senegal, pues construimos también una red de amistades, de conocimientos, de organizaciones en las que has trabajado, con las que has trabajado, has compartido y has conocido el arraigo de estas en diferentes áreas de estos países. Entonces, así como en Senegal principalmente trabajamos en 2 departamentos, uno que es muy grande, que es Thiès, posiblemente de los más grandes de Senegal, y Thiès tiene una peculiaridad, que tiene una parte norte muy seca, que es
pleno Sahel, temperaturas altísimas, secano, pérdida absoluta de todo lo que ha sido el agua, y la parte baja que está en la costa. ¿Qué sucede? Esta zona, al igual que su zona colindante Fatik, están dentro de las que sufren, porque todas sufren, aquí decir más a veces lo pones en los proyectos, pero la realidad es que es injusta. Sí, o sea, una, todo el claro, país tiene una peculiaridad, mínimos absolutos para sobrevivir. ¿Por qué? Porque está en pleno Sahel. Entonces, sí tienes una zona que es San Luis y Casamance, que tienen una agricultura, digamos, boyante, pero el resto está sufriendo lo que es la desertificación que baja del Sahel para abajo y la salinización que sube por el mar. Al final se junta aquello y... Se junta aquello y lo que sucede es que ¿cómo se llama? La explotación agrícola industrial que se lleva a cabo por parte de empresas europeas Sí. se centra en una especie de isla grande que hay en esta zona de Thiès, y es donde pues grandes empresas españolas, principalmente españolas, hay alguna francesa, pero son principalmente agricultoras españolas que explotan y están produciendo sandía, melón y tomate. Entonces, ¿qué sucede? Que la red de guardianes de semillas, que es la Asociación Senegalaise des Paysans pour les Semences, ellos son prácticamente el equivalente a lo que es Asiensarea. Están allí para intentar proteger. Exacto. De ahí que claro, nuestras socias aquí no podían ser otras que no Asiensarea. Porque desde el aprendizaje nos dimos cuenta que realmente la red de semillas es una red que surge en Argentina, pero que desde los años 80 a esta parte ha influido muchísimo y han sido quienes han educado a FAO y al PMA sobre esto de dar semillas mejoradas, que igual claro, esas transgénicas que no eran tan especiales y tan buenas como se pensó en su momento. Claro. Y desde luego no han paliado el hambre. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú tienes ahora mismo explotaciones agrícolas que te están agarrando la poca agua que tú tienes porque ya han fraccionado todos los diferentes extractos de los acuíferos naturales, y tienes por otro lado el desierto que entra y el mar que sube, pues lo único que estás haciendo es reduciendo, pero de forma terrible. O sea, en los últimos 6 años es que se ha aumentado el desierto casi un 38%, que es una barbaridad. Tenemos imágenes de hace 5 años a esta parte de la zona que no parece lo mismo. No parece el mismo sitio, claro. Entonces, nosotras a través de los guardianes de semillas de Senegal, pues lo que se está es intentando rescatar las semillas autóctonas que, no habiendo sido variadas, automáticamente a solas se van adaptando a los cambios. Claro. Entonces, si año tras año las vas sembrando, ellas mismas luchan para generar procesos que aumenten el agua en la zona. Si a la naturaleza le dejas... Sí, la naturaleza le dejas, efectivamente, que esa es la parte que no conseguimos. La que vosotros apoyáis allí, ¿no? En que se respeten esos ciclos y esos ritmos. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que, por otra parte, nosotras pues tenemos esa mirada feminista, claro, que nos obliga a ver en el mundo de las y los guardianes de semillas dónde están las mujeres. Las mujeres, pues al igual que era aquí en Euskadi, son las cuidadoras por excelencia, pero son las que no tienen decisión sobre la tierra, claro, no tienen título de propiedad, no tienen capacidad de decidir, porque siempre hay un padre, un hermano o un marido que abogan o quienes deciden y punto pelota. Ya está, sí. Ahí estamos apoyando a través de 2 mujeres. Una de ellas pues es una de las feministas, que a mí cuando dicen no hay feminismo en África o no hay feministas en África, lo que hay es una gran falta de conocimiento por muchas de nuestras compañeras y compañeros, que a veces igual pasean por África, pero no han llegado a vivirlo.
Y ahí es donde pues una Awa Fatou o una Ngara Ndiaye son ejemplos de cómo existen mujeres que se han ido a través de los años empoderando desde sus conocimientos, desde sus experiencias en su país, y cuando ha habido posibilidad han podido llegar a viajar, a conocer otras africanas haciendo trabajos similares. Y entre ellas, unas y otras, pues al igual que nosotras en España no solas crecimos en el feminismo, tuvimos que tener el feminismo francés, el italiano, las mismas inglesas que nos aportasen algo. Y desde luego que nosotras somos lo que somos gracias a América Latina y esas fabulosas mujeres de América Latina que nos han aportado. Entonces lo mismo sucede en África. O sea, por más que nos pensamos que las blanquitas colonialistas que llegaron y son la marca, pues no. No. Las hay, son potentes, son posiblemente muchas invisibilizadas por el patriarcado y el feminismo blanco, el colonialismo, que seguimos teniendo y no queremos conocer ni escuchar, porque aquí no es darles voz, ellas voz tienen de sobra. Lo que no les damos es oídos. Eso es. Entonces, en ese sentido, pues poco a poco, tampoco se hacen avances. Claro, cuando te dicen en un proyecto, haz una matriz y pon indicadores, impacto, a mí me encantaría que se hiciesen evaluaciones reales de lo que realmente puedes hacer. Claro, porque todo no se puede medir en cifras, es que no es solo las cifras, es la calidad. Pues para alguien el conseguir que un grupo de mujeres de un poblado de Nguyen presente una carta, siendo, pues si son 300, saben escribir 6. Es que, claro. Y estas 6 se tienen que poner de acuerdo para respetar todas las nociones, conocimientos del resto y escribir una carta a lo que es el chef village, que viene a ser pues un alcalde, pero más importante porque dicta, no tiene un grupo de asesores y de personas que si se pasa el señor le dice que no puedes tomar esa decisión. No, él las toma libre albedrío y da igual las elecciones. El chef village tiene más poder que un partido político. Entonces a este señor, ellas de a poquito lo tienen que ir sensibilizando hacia lo que conviene para lo que el supone para estas mujeres ser capaces de levantar la voz y dirigirse a esa persona. Es que eso no... Exacto. Esa satisfacción personal y ese real empoderamiento, que al final creo que hemos manido un poco esa palabra, pero que en ellas sí tiene ese sentido, o sea, es que eso no se puede describir, yo creo, ¿no? Por eso yo soy de esas personas que me cuesta muchísimo hablar de hemos empoderado. Me da como cuando tienes un niño y le dices, le he hecho crecer el diente. Y dices, no, el diente va a salir solito. Tú puedes estar a no ser que hay un problema serio. No, pues aquí también, o sea, el empoderamiento va por dentro y cada quien lo vive a su manera, lo vivimos a nuestra manera. Entonces, en ese sentido, pues, nuestro acompañamiento en los últimos años, y ahí pues... No quiero ser ni chaquetera ni hacerle la pelota a nadie, pero es verdad que la continuidad que nos ha permitido la Diputación de Vizcaya en este sentido... Sí, las cosas a veces son como son, eso es así. Hay que decirlo. Nos ha permitido no solo llevar a cabo en una zona, en una comunidad, un proceso de aprendizaje, primero a través de ayuda humanitaria. A través de la ayuda humanitaria hemos paliado lo que era la primera desnutrición importante para que esas mujeres pudiesen tomar ciertas riendas y seguir con un proceso... Que lo básico esté cubierto, efectivamente. Exacto. De montar unas huertas comunes en las que se hacían prácticas que luego cada una llevaba su propia huerta. Se colectaban las semillas, entonces ellas posiblemente en sus huertas podían colectar semillas, pero ¿qué sucede? Esto nos pasa aquí y en todo el mundo. Si tú estás más cercano de lo que es la fuente del agua, tu huerta va a dar mejor que si estás más alejado. Obvio. Tu poder adquisitivo va a marcar mejor, si vas a tener o no vas a tener. También, si tu esposo, tus hijos te hacen un acompañamiento, si los tienes, te van a ayudar. Si no los tienes, no lo vas a hacer. Entonces el trabajo aquí no estaba solo en mejorar tu capacidad productiva, sino también tu saber que independientemente de que eres empática, que tienes empatía, el cómo esa empatía debe de desarrollarse para que no quede realmente ninguna mujer sin nada. Porque las mujeres viudas, las mujeres mayores, las mujeres en situación de vulnerabilidad por
una diversidad funcional, que ya puede ser una ceguera, que ya puede ser que le faltan pues las manos, o sea, cualquier tipo de condición que genera una vulnerabilidad debe de ser un algo que tome en cuenta el grupo para prestar apoyo. Y eso a veces, Casi nada. pues cuando, sí, pero cuando tienes mucha necesidad no Ya. es malicia. Ya, no, o sea, no. es difícil ver Ya. la necesidad de la otra persona. Entonces, Claro. pues, en algunas salía con mucha espontaneidad y mucha naturalidad, Y pero no en otras todas. Claro, si al final cada una... O sea, tiene cuanto que más mirar cerca por- estás de la claro. parte baja, o sea, Eso. cerca de Sí, esa sí, sí, lo entiendo vulnerabilidad, perfectamente. más quieres separarte de Claro, ella y claro. entonces más quieres tener. Entonces, son procesos que llevan tiempo. Claro. Y estos proyectos, pues es que el de ayuda humanitaria es 1 año, el de cooperación son 2 años. Entonces, que Tienes que tengas ser. otro más que, por ejemplo, te acompañe y que te permita que esas señoras de la primera experiencia pasen a otro grupito y que vaya un poco el boca a boca, pero sin dejar nunca con las primeras que has trabajado, para que no sientan, Claro. joder, encima yo aquí estoy haciendo el trabajo y no me dan nada, ¿no? Claro. O sea, ese es el proceso que muchas veces en la cooperación es fundamental y siempre lo decimos. O sea, que es importantísimo que las experiencias puedan alargarse Que no sea una para cosa- realmente decir hay un impacto de Hay algún una transformación tipo. real. Y hay eso. una transformación educativa, Exacto. que es a la que A la que realmente aspiramos. deberíamos aspirar. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, ese es el trabajo que se lleva a cabo en Senegal y unimos el proceso con la ONG FEE, son las siglas, ellas se llaman entre sí, ONFE, pero es Femmes, Enfants, Environnement, mujeres, niñez y medio ambiente. Vamos. Esta organización surge realmente de Ngara Ndiaye y su experiencia con su madre. Esta señora, yo la conocí, y ya soy viejuna, pero en el 2007, con una campaña que se estaba trabajando en una organización en la que trabajé en aquel entonces, se llama AMREF, que era una campaña Stand Up for African Mothers, levántate por las madres africanas. Y la verdad es que fue una experiencia única, porque matronas de todo el continente africano, Qué bueno. de buena parte de Asia y de América Latina, se juntaron en África para dar experiencias del sur y intentar diseñar una línea que incluyese la OMS sobre obstetricia. Claro. Más allá de lo que era matronería, o sea, porque Sí. cada quien lo vive, lo habla, lo describe de una manera. Y es súper importante el prestar oído y con todo el respeto a nuestras matronas de Euskadi, que las quiero un montón porque son parte de mí como madre, que me han ayudado a Sí. superar un embarazo y todo lo que viene con los Claro, tabús. ahí es otro mundo. Es otro En ese mundo, sentido. son otras mujeres, pero La es verdad que cultura, cuando todo. ellas se conocen entre sí, van reconociendo las Claro. capacidades, las debilidades, que no necesitan de terceros y cuartos Sí. que les digan y les hagan protocolos. Para nada. O sea, que ellas mismas pueden describir y Claro. realizar sus La propios experiencia protocolos. es que al final... Y esta experiencia pues me dio pues conocer a esta señora, que luego su hija me contactó. Yo vi que era persona ideal para trabajar con la red de guardianes de semilla y una evaluadora, consultora que te has dicho antes, esta feminista, nota desde los 80, Wafatu, me dijo, Ngara tiene un poder de comunicación con mujeres rurales que va a hacer que estas señoras se vuelquen. Y la cosa es que si ahora mismo que el nuevo, digamos, gobernador de la zona de Nguyen y de Mbur está por la labor de escuchar a las mujeres, Porque, claro. es porque la conoce. Entonces, Es que eso es la súper llamé. importante, claro, si no, no lo sacas de ahí. La red de guardianes de semilla, como Agua Claro. Fatú, que es miembro, les había dicho que sí, la invitaron y la verdad es que las primeras jornadas fueron, o sea, el presupuesto del proyecto daba para 50 mujeres y de repente me mandan por streaming la imagen. Yo no conseguía contar, ellos no consiguieron contar. Al final Qué parecía buena. como todas las mujeres del municipio Qué guay. que se habían juntado y de ahí creció y pues nada, empezamos a trabajar porque Ngara quería que la red de guardianes de semillas llegase a Fatik
porque Fatik es una de las zonas que está viviendo la entrada del Salum. Los navegadores antiguos pasaban por esa zona y era rica pues en todo lo que era mariscos. Era un poco como la ría gallega, ¿no? Sí. Y ahora es rica en sal, Claro. punto pelota. Ya. O sea, son imágenes devastadoras las que hay, pero hay islotes en los que sigue habiendo comunidades que prácticamente son solo mujeres, porque los hombres han salido a trabajar, han migrado hacia Europa. Claro. Y el nivel de vulnerabilidad de estas mujeres Tremendo, claro. es tremendo. Entonces, a raíz de conocer esta situación, este año, en 2023, conseguimos financiación también de la Diputación de Vizcaya para llevar a cabo ahí un proyecto y hacer un diagnóstico con la red de guardianes a ver si realmente hay posibilidad de cultivar Claro. en esa zona. Porque aquí ya, por más que cabes, es una isla. O sea, Ya. el agua que va a salir Se acaba. no es agua Claro. dulce. Entonces, pues hay que ver de qué manera se utilizan diferentes sistemas bueno, hay unos embudos que se han utilizado en Mali y en Mauritania que prácticamente captan a través de la humedad agua, pero claro, ¿qué se puede producir con el agua captada por ahí? Ya. Es complicado, es muy complicado. Y por otra parte, pues hay esa situación de decir, ¿qué solución les dices? Señoras, ustedes ya no pueden vivir aquí. Se tienen que ir de su casa por esto, claro. Es que... Hay una situación un poco crítica en la que nuestras administraciones deben de intervenir. Yo creo que con el COVID se ha relajado Europa enormemente. Esa derecha está incidiendo muchísimo Una pasada. en cómo nos estamos moviendo, y ese global local lo estamos viendo solo a nivel de qué capital nos llevamos, qué recursos nos llevamos y nada de qué devolvemos. Sí, y es una cómo vuelta un poco como devolvemos. hacia atrás, ¿no? Mucho. Así que en ese sentido, pues un poco nuestra labor está el ver de qué manera se genera esa posibilidad de sostener lo que es el Senegal rural y los derechos de las mujeres en Senegal para reducir esa migración no causada porque quiero vivir y conocer Exacto, otros, me sino apetece por marcharme, necesidades eso. y desesperación. Que no se nos olvide que Sí. no, que se van por Porque necesidad. migrar, porque es un aprendizaje, por Sí, eso no. lo hacemos los europeos y los Y- americanos y exacto. japoneses como mucho. Exacto. El resto, la mayoría, muchos, es por desesperación y ahí hay que respetar. Y en Guatemala el trabajo que hacéis entonces es del estilo también, como comentabas. En Guatemala tiene un punto de diferencia y es que trabajamos todo lo que es el proceso de migraciones de las caravanas, sobre todo en la zona norte de Petén, que colinda con México, Belice y Honduras. Ahí tenemos trabajo con Sagrada Tierra principalmente y el vicariato del movimiento, la pastoral del movimiento social de migración, que es complicado también, pero son las únicas que tienen realmente el derecho a nivel de Honduras, El Salvador, México y Guatemala de tener casas que albergan a emigrantes. Entonces, si quieres mejorar un poco lo que es la travesía de estas personas, pues trabajar Claro. con la Iglesia Católica es lo que hay, desde el respeto mutuo. Lo hacemos, y por otra parte con otras organizaciones base que llegan donde no puede llegar una ACNUR o una OIM porque deben de responder a lo que son los gobiernos. Entonces las organizaciones de base pues son las que pueden detectar Claro. sin denunciar y sin tener que usufruir a veces de lo que son esas normativas legales que a veces pues se saltan un poco la humanidad. Y pueden, pues eso, asistir a mujeres que han sido violadas, mujeres trans, personas LGTBI, mujeres con diversidad funcional, menores no acompañados.
que suena como dices, no, pero joder, estos menores al final el Estado tiene que cubrir ya. Pero cualquiera que está en un orfanato en Guatemala, Wow. en Honduras o en El Salvador, pues me vendrá a contar Lo que cubre el gobierno. lo y que lo que cubre no. el gobierno y no. Entonces esos niñas, si al final por A por B consigues que mientras se va descubriendo quiénes son sus padres, si realmente ha sido voluntaria su salida, si es que se han perdido por el camino, o sea, conocer mejor, porque muchas veces no hablan, pues encontrar familias que los alberguen. Entonces, pues se trabaja con estas organizaciones, que a veces son organizaciones fantasma, no las puedes meter en los informes Claro. como con nombres y apellidos, porque, pues, sin más, o sea, es una labor que creo que es fundamental y todos sabemos que por un lado deben de existir, porque si no, aquí mismo tenemos muchísimos menores no acompañados, Sí. que hay familias que les están intentando ayudar, porque si no les ayudas, pues quienes van a llegar siempre son los del crimen organizado, porque están organizados, punto pelota, porque no están desarticulados Claro. y porque tienen la capacidad de llegar a donde no llega el Estado. Entonces, antes Hay que meterse eso, antes que ellos. hay que meterse. Sea de la forma que sea. Eso es. Sí. Que no es la mejor, pero es que a veces igual es la única. Entonces es lo que... Y ese es un trabajo que al final pues requiere asistencialismo puro, porque la casa de migrante requiere desde sábanas, colchones, toallas, compresas, pañales, Son cosas que hacen nutrición. falta, claro. Y cada vez más pues nos hemos ido dando cuenta que si antes no prestábamos tanta atención a lo que eran pañales de adulto, pues ahora cada vez más, porque son personas mayores las Claro. que están transitando y pues a un bebé fácil, pues vale, que se ha cagado, pues no queda mal. Pero el dolor de una persona mayor que Ya. vaya sucia o sea, Una dignidad, claro. Sí, es vulnerar realmente su persona. Ujú. Entonces ahí nos hemos dado cuenta que es importante también y se ha hecho una labor desde que empezamos. Las normas en las casas de migrante era que entraban y podían pasar una noche y luego tenían que seguir el recorrido. Y hemos logrado que se flexibilice, sobre todo con personas mayores, Claro. mujeres embarazadas y mujeres con niños pequeños, el tiempo de estadía. O sea, intentando que a partir de los 3 días pues buscar casas Sí, algo más donde puedan estable. quedarse. Pero claro, ¿cómo pasas un proyecto? Yo no creo que una agencia vasca me diría mucho, ni una diputación de Vizcaya o de Guipúzcoa. Pero claro, un gobierno local Ya. sí me va a decir, ¿cómo? Casas que albergan. Y claro, pues esa casa que alberga, pues le vas a... que hay muchos feligreses estupendos y gentes no católicas también, pero algo hay que darle, porque no son precisamente las Ya. familias pudientes las que se Claro. apuntan a esto. Esto te iba a decir, probablemente quien acoge muchas veces también necesita. Exacto. Entonces se hace esa labor por un lado, por otro lado hemos empezado a entrar, al igual que aquí, en los centros educativos para hablar de la ley, la regularización ya, de cómo ha Sí, sido... eso te iba a decir que también estáis en educación, que es muy Sí. importante porque todo esto es como la base igual, ¿no? De todo esto. Intentamos hacer ese ligar del trabajo que hacemos en terreno, ligarlo directamente a procesos aquí educativos, Vale, porque o sea, somos aquí- una ONG pequeña. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Pues el movimiento que surgió de regularización ya, pues estaba vinculado a varias organizaciones, pues Jesús Barcina de Justicia y Transición, pues fue una persona, Justicia Global, perdón, fue una persona con la que nos inmediatamente vimos realidades con las que podíamos trabajar. Matilda Noriega, defensora de derechos humanos, que está aquí en el programa de refugiadas en búsqueda de asilo, porque ha sido perseguida en Guatemala, pues también trabaja con Radio Candela. O sea, intentamos hacer con radios que difunden mensajes de protección para personas migrantes, dan a conocer sobre todo las realidades que llevan a migrar, las realidades que se viven aquí, el aprovechamiento que se da aquí de estas personas que nos llevan a cabo desde hace años
todo el proceso de los cuidados y que llevamos como 2 o 3 un poco reivindicando su realidad. Sí, pero esto lleva mucho tiempo. Y lleva mucho tiempo existiendo. Hay que visibilizar eso, es súper importante. Visibilizarlo y conseguir contratos laborales y que existan, desde luego, unas bases de convenio que estén estipuladas por ley. Sí. Y yo creo que quien lidere esto liderará realmente un cambio importante en el mundo y en la estructura económica para una vida sostenible y una vida... que los cuidados se empiecen a valorar y a darles el lugar que requieren y más cuando hay dinero de por medio, que es cuando parece que duele, ¿no? Y ahí es un poco el vínculo con 2 organizaciones de Guatemala. Una que también pues me formó a mí como jovencita que llegué con 21 añitos, era la Unión Nacional de Mujeres de Guatemala, la UNAMGE. Allí aprendí pues a gran escala cómo las mujeres en Guatemala empezaron durante el conflicto armado, unas universitarias, a buscar cómo responder a la realidad de las mujeres, fueron conociendo realidades de mujeres indígenas, empiezan a aliarse y generan procesos de formación política de mujeres. Y a día de hoy siguen esa línea. Entonces ellas llevan a cabo todo también este proceso de los cuidados que nos acercan a ver de qué manera, cuando llegan aquí, hay un grupo de mujeres que se llaman Mujeres Tejiendo Red. Aquí en Bilbao. Sí, estuvimos con ellas. Tienen esa lectura de mujeres buscando una vida mejor, pero que estando aquí se dan cuenta que no todo esto es una panacea. No, para nada. Lo que les han vendido al final era un... que lo que a nosotros nos llevan años vendiendo de que eres independiente, que también es otro engaño, porque si estás sola, no estás en red, no te enteras, no sé qué, estás más aislada, pues ellas nos vienen a enseñar todo lo contrario, que es trabajar en red, y nosotros de repente hemos descubierto América. Entonces nosotras ahí hemos tenido ese aprendizaje con UNAMGE desde hace muchísimos años, porque las conocimos, Mundu Bakean, por su parte, empieza el trabajo con UNAMGE, al igual que con Mujeres Transformando el Mundo, y ECAP en el proceso de Sepursarco, que fue una de las comunidades en las que las mujeres sufrieron el mayor... es el primer, vamos a decirlo bien, es la primera comunidad cuyas mujeres son víctimas de una violencia sexual brutal por parte de un grupo militar del gobierno, y es el primer caso que se lleva a juicio, se gana el juicio, y ahora lo que está faltando es todo el proceso de reparación. Y llevamos ya casi 20 años con esto. Sí. Entonces estas 3 organizaciones pues se organizaron y se estructuraron para trabajar desde el litigio estratégico, que tiene pues toda la parte psicológica, psicosocial, de abogacía y de acompañamiento en lo que es pues de ayuda humanitaria, porque es alimento, ropa, todo lo que es higiene de las mujeres. Entonces estas organizaciones pues vienen siendo desde entonces un poquito acompañadas por Mundu Bakean en diferentes casos, digamos emblemáticos, en el caso de Mujeres Transformando el Mundo, también con gran apoyo de la Diputación de Vizcaya, en el caso de MTM, porque ellas pues se meten a trabajar con el caso Hogar Dulce al Amanecer, que fue el centro de detención juvenil, por decirlo bien, finamente, porque realmente era una cárcel infantil, en el que pues esto se quemó y no hubo manera ni funcionó ningún tipo de protocolo para salvar a 37 niñas. Hay que decir niñas. Niñas, sí. Porque son niñas. Y entonces MTM pues ha ido acompañando a las familias en el proceso. Son situaciones complicadas porque tú empiezas un juicio y ahí pasa lo mismo aquí. Claro, tú sabes cuándo empiezas, pero no cuando acabas. Ni cuándo ni cómo, claro. Exacto. Lo que decimos de esta reparación. Entonces son casos emblemáticos que también en el Valle Polochic pues
con UNANGE, con MTM y con ECAP, pues se acompañan estas comunidades que son desarraigadas por las grandes explotaciones, una vez más, agrícolas de la palma africana, que se hacen con terrenos, llegan a acuerdos con alcaldes, municipalidades, Sí. sin tomar en cuenta Nada que más, llevan poblaciones ancestrales viviendo ahí Claro. desde toda la vida, y que de repente pues les quitan, les hacen cerco, entonces no pueden salir, no pueden entrar, les van quitando la forma, entonces al final tienen que huir. Claro. Quedan muy pocas, y a esas pocas pues la ayuda humanitaria a veces es la única, el apoyo con ECAP son estudios comunitarios, psicosociales, desde pues la reparación de los acuerdos de paz. ECAP empieza a trabajar esto con todas las comunidades víctimas de la guerra. Y esto pues ya poco a poco lo viene extrapolando y lo viene trabajando desde ya hace más de 15 años con las empresas que se hacen o bien con sistemas de agua, venga, y las hidroeléctricas, la palma africana, las petroleras. Entonces ahí es un poco cómo intentamos ligar pues ese trabajo que hacemos, pues te mencionaba estas 3 organizaciones, pero con otras que son pues desde Mejora, que es la mejora por la asistencia a la habitabilidad, que también se viene trabajando desde antaño, y con Aserjus, pues desde la reivindicación de los pueblos y nacionalidades autóctonas de Guatemala, ancestrales, indígenas, originarios de Guatemala, vienen defendiendo el territorio, la tierra, por razones que ellos reclaman, no solo por territorio, sino por cuidado, porque esa madre tierra, como Claro. sigan así, ya no les va a dar esos ríos estupendos. Entonces nosotras es eso, es esa red de ver nuestros aprendizajes de aquí, las sabidurías de allá, cómo podemos mezclar y en nuestros proyectos pues darle esa vida. Entonces pues con Mejora en la zona Chortí es el único pueblo junto con el Xinca y el Garífuna que en Guatemala prácticamente, los Chortí sí son maya, al contrario de los Xinca y los Garífuna, ¿vale? Pero es un pueblo que prácticamente no se reconoce como maya. O sea, fue tan brutal la entrada, porque están en la frontera con Honduras, la entrada de lo que fueron todos los movimientos militares para el genocidio. Ahí fue posiblemente las zonas en las que funcionó mejor y más rápido, porque desde Zacapa no se pudo proteger. Pero ¿qué hicieron? Las grandes armadas se fueron a luchar en el norte, y aquí dejaron lo que llamaban los cabiles, que es un grupo armado de los más temerarios, que son los que prácticamente luego fundan las maras. Hay Roberto Saviano, Gomorra 000 es el libro que sigue, que no es tan conocido como Gomorra, pero en 000 él describe exactamente cómo se fundan las maras en Centroamérica. Y este grupo armado, que eran entrenados, pero de forma se habla de Israel y cómo entrenaba a sus militares. Pues los cabiles prácticamente les hacían vivir durante 2 años pegados los unos a los otros. Les hacían matar a un miembro de la familia el uno del otro para estar a la par. Les hacían violar de forma conjunta, tener relaciones entre ellos. O sea, un nivel de deshumano absoluto y generando monstruos. Claro, claro. Pero son las bases de lo que fundaron, pues lo que es el cartel más potente en Zacapa y Chiquimula. Entonces la población chortí se fue a lo que eran las montañas, a lo alto de las montañas. Entonces cuando tú estás ahora trabajando ahí, muchísima gente desconoce esta parte histórica. Claro, porque ya ha nacido ahí, claro. Entonces son pueblines que dices, ¿a qué leche se han ido esos cerros que no llegue el agua, que el río está por abajo? Y es esta la Pues realidad. huyendo de esto, claro. Huyendo de esto. Entonces ahora mismo viven en secarral. Cuando llueve son lluvias torrenciales que les barren todo y arrastra todo. Entonces tienes cabeceras municipales que son Jocotán, Camotán, San Juan Ermita, que es Altepeque,
Y Chiquimula es, digamos, la parte más grande del departamento y es la ciudad, que es control absoluto de los NAM. Entonces, pues ahí con MTM, UNAMGE, se va y se entra a trabajar, pero realmente mejora, lleva a cabo desde las estructuras del agua procesos de educación para transformar esta realidad, pero vamos, muy, muy lentos. Hombre, es que... Yo viví en esa zona en el 2000, del 2002, finales del 2002 al 2005. Y soy testigo de que sí ha habido pequeños avances, Pero claro, es un camino pero muy largo. nada. Ya. Nada con respecto a lo que es la manipulación y la trata de mujeres en la zona. Es que es mucho más fácil, yo creo, ¿no? Destruir que volver a reconstruir todo aquello. Entonces, Más este fácil proceso que se me entienda, la velocidad sí, a la que se puede hacer. es un proceso que se intenta rescatar un poco esa identidad chortí para que vean que la sostenibilidad de la vida es un conjunto. No podemos hacer un frente directo a lo que son las maras y el narcotráfico porque mueven muchísimo dinero, pero sí se intenta pues trabajar por lo menos la sostenibilidad sostenibilidad como la soberanía alimentaria es lo que realmente estamos trabajando, porque esa seguridad alimentaria pues ya como que no, es que tiene que ser soberanía propia. O sea, rescatar sus semillas, rescatar sus formas para que vuelvan a renacer esos acuíferos de las montañas. Entonces este es un poco... Casi nada. Por ese lado, sí. Hacéis casi nada. Sí, con Aserjus estamos en Ixcán y en Xela, pues también llevando a cabo procesos de incidencia política en la defensa del territorio, de la demanda de derechos fundamentales como es el agua, con pues el pueblo quiché y quechí. Algún que otro cachiquel, porque es verdad que la zona de Ixcán están más mezclados, pero este es un poco la labor. Casi nada. Sí. Por hacer por todo esto que hemos comentado, hacer como resumen final, por condensar toda esta labor, como decíamos, es un poco como pretenciosa, ¿no? Esta pregunta de qué mejora el mundo, cómo mejora el mundo, pero con todo lo que has comentado, labor hacéis, pues eso, ¿cómo sería, por resumirlo en algo cortito, cómo mejoraría con esta labor que hacéis desde Mundu Bakea? Pues yo creo que somos una antena, que escuchamos ahí donde oímos esos gritos de personas que desde su vulnerabilidad tienen una fortaleza y tienen una capacidad de educarnos, y esa antena hacemos efecto difusión. Parabólica. Exacto. De dar a conocer a quienes quieran escuchar, porque también hay que querer. Y es ahí donde yo creo que es un poco el cambio o el granito, super granito de arena fina. Y en este camino o en esa escucha, que aunque ya lo hemos dicho, cómo pueden las instituciones o la ciudadanía ayudar, ¿cómo podrían eso? ¿Qué le pedirías tú a las instituciones o a la ciudadanía para que recojan, ¿no? esa onda que vosotros dais con esa antena? Yo creo que tenemos una responsabilidad, y ya lo tomo como ciudadanía, desde que tenemos uso de razón y tenemos capacidad de votar. Tenemos una responsabilidad que no estamos ejerciendo con toda la estructura y conciencia crítica que deberíamos. Uh-huh. En el momento en el que entramos, en el que se están deslegitimando los derechos fundamentales de muchísimas personas en nuestro entorno, y que las consecuencias de nuestros actos están repercutiendo no solo en nuestro entorno directo, sino en nuestro entorno lejano, y estamos cerrando los ojos, pues somos responsables directos de lo que está ocurriendo. Entonces, a la hora de ir a comprar, a la hora de consumir, tenemos una responsabilidad de tener claro qué estamos consumiendo y qué estamos comprando. Tenemos esa capacidad de, cuando vas a votar, tener claro quiénes nos están diciendo que van realmente a defender los derechos de ese agricultora local, ese productora local nuestro, que posiblemente va a tener mucha más conciencia
Sí. hacia lo que quiere producir para mejorar su producción también requiere de que se mantenga Sí, sí. y que nosotros comamos bien. Es un ciclo. Y a la vez tener esos puentes comerciales con el sur desde un derecho de igualdad. De no solo generar, venga, vamos a consumir, a explotar allí lo que podamos para consumir aquí más barato. No. Que sea una generación de ingresos reales para que allí esa sobreproducción sea lo que se comercializa Claro. y dentro tengan para consumir. Tenemos que tener muchísima más visión a la hora de comprarnos la ropa. Y eso lo marca mucho con qué demandamos a quienes nos gobiernan. O sea, ya está bien de permitir que nos metan panfletos en correos y que nos digan que van a trabajar esto, otro, lo otro, y que nos exija un dimensionar, un ajuste, una evaluación de qué has hecho y qué has dicho que ibas a hacer. Tenemos que exigir muchísimo más. Esa rendición de cuentas debe de ser algo que sea responsabilidad nuestra de exigirla y que nuestros mandatarios la lleven a cabo. Sí, como que nos hemos acostumbrado a esto de la democracia y es que votar, eso es así, y no da les igual. hemos exigido... Sí. Esos 4 años Sí. tiene que ser pam, pam, pam. O sea, dame un calendario, dame un cronograma, porque a nosotras Nos lo piden. en los proyectos nos lo piden. Pues venga, tú házmelo. Y luego, cuando hagas tu Justifica. rendición de cuentas, Haz una justificación. llámame cuando la vayas a hacer. Vamos a hacer que eso realmente sea participativo. No que me estés grabando cuando estás haciendo un plan y que lo parezca. No, cuando hagas esa evaluación, vamos a hacerla participativa. Escúchanos, porque ahí realmente vas a construir. Si tienes interés y quieres. Porque si no, vamos a permitir que esa derecha siga avanzando y que es derecha. O sea, simplemente un capital y gente que solo vela por su capital y sus propios intereses. Y no piensa que para que tú estés bien, para que aquel esté bien y Alguien aquella está esté muy bien, mal, claro. alguien está muy mal. Simplemente. Si alguien nos escucha esta súper idea del Bluche de hacer una valoración, aquí estamos, por favor. Pues muchísimas gracias por todo esto que nos has contado, sobre todo por la labor que hacéis, y que lo genial sería que no tuvierais que hacerla, pero como lo has dicho, pues hay que hacerla porque otros no lo hacen, así que adelante con ello y mucha fuerza. Es que ricasco y gracias por tener este podcast, lo necesitamos. Gracias. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Gustatu izana espero dugu. Tanto como para que tengáis ganas de escuchar el siguiente episodio. Solidarizando que es Gerundio, un podcast de la Asociación ADECO financiado por la Diputación Foral de Vizcaya.